Regresamos con Pauta Semanal. Volvemos a Pauta Semanal. Le damos la bienvenida a Jack Ruth, es el jefe máximo de la Subsecretaría de Desarrollo Regional de Magallanes, Subdere. Bienvenido, Jack. Gracias por la invitación. Hace rato quería venir acá a conversar con los panelistas y contigo, Juan Francisco, ya que muy entretenido el programa. Muy bien. Llegó tarde, sí. Andreita, tú te quejabas de que no había hablado mayo. nada. No, antes Por quería culpa de resaltar tu que estábamos hablando de 21 de socio mayo Hernán. y llegó la reencarnación de Arturo Prat. Sí, no llegó. está Por lo como- mismo no me he afeitado todavía. fue claro. como- el mes del mar. No, todo 21, todo mayo va a estar así. Eres digamos. el doble oficial, podría ir a esos programas de televisión como No. yo soy Claro. Arturo Prat. Ganas al Tienes tiro, que llegar ¿eh? solamente así hasta cuando alguien diga el abordaje, muchacho. Ahí te retiras. Ahí la tira. Sí. Bueno, pero vamos al Me encanta, abordaje en Lu. materia, ¿le parece? Me encanta, sí. Vamos. Oye, Jack, mira, para quienes nos están escuchando y viendo, la Subdere es la Subsecretaría de Desarrollo Regional que depende del Ministerio del Interior y que probablemente muchas veces queda en un segundo plano en función de los CEREMI, los jefes de servicio, pero en el ámbito de descentralización es una de las subdirecciones más importantes a nivel nacional y que tiene que ver con los recursos y con el manejo de recursos también a nivel regional. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en la Subdere. Tú eres funcionario de la Subdere, o sea, venías Sí. de antes de la Subdere. Sí, por lo mismo conozco bastante lo que es la Subdere. Partí en 2011 en Santiago. Está en una de las líneas que tiene la Subdere, que es la Academia de Capacitación, que bueno, se dedica a capacitar a todos los funcionarios municipales y de los gobiernos regionales en diferentes materias. Por lo que conocía, bueno, esa línea y también todas las demás, porque como te digo, había estado 6-7 años allá. Y por lo mismo yo sabía que hay un desconocimiento de la ciudadanía en general, porque siempre la Subdere ha trabajado como en segundo plano. Pero una gestión del presidente bastante buena fue que por oficio ya comunicó que el jefe regional pertenece al gabinete, o sea, le ha dado la importancia que requiere, y por lo mismo yo desde que asumí he hecho lo mismo, dar a conocer qué es lo que hace la Subdere y lo importante que es la Subdere, sobre todo para los municipios, porque como tú sabes, muchos municipios, sobre todo los rurales, sin la Subdere no podrían financiarse sus proyectos y debido a los proyectos. En ese sentido, comentar que la Subdere también tiene un rol relevante y lo tuvo y lo sigue teniendo en el plan de desarrollo de zonas extremas, dado que los recursos básicamente, y quizá a modo de introducción, el plan de zonas extremas surge en el mandato de la presidenta Bachelet, que se hace cargo primero de una serie de iniciativas que habían quedado postergadas por mucho tiempo, que la burocracia o la metodología imperante impidió que estos proyectos se desarrollaran, principalmente proyectos que para el resto de Chile cuesta de entender, pero a nosotros no, que en realidad es absurdo justificar un camino si no existe mediante contar los números de flujos de vehículos que pasan, o que la rentabilidad no se haga. Entonces, antiguamente, para este tipo de proyectos, existían los proyectos que se llamaban prioridad presidencial, que en el fondo era una ventana para proyectos donde, por prioridad del presidente o presidenta, se ejecutaban los proyectos. Eso cambia el foco y surge este plan de zona extrema, que lo que viene a hacer es que aquella iniciativa que cuesta justificar con las metodologías tradicionales, por ejemplo en Puerto William, la pavimentación de la costanera, caigan en una cartera de proyectos que se evalúan ya no con criterios económicos, sino que con criterios de eficiencia. Es decir, se hace la obra y lo que hay que evaluar es cuál es la alternativa que sale más económica, pero no se cuestiona en función de beneficios si se hace o no la obra. Y ese cambio creo que es súper relevante decirlo, que es lo que la región transversalmente ha apoyado. ¿Por qué? Porque para el resto del país, en el caso de Puerto William, la costanera, que se inició la pavimentación, está pronto a terminar, es un proyecto anhelado por mucho tiempo, era la única cabecera provincial que no tenía una costanera como el resto de las cabeceras provinciales. Y la justificación vía tradicional, mediante el flujo de vehículos, no iba a dar los beneficios. Pero era importante hacerlo y se decide hacer eso. Lo mismo con un muelle multipropósito en Puerto William, con distintas iniciativas. Y ahí se acuerda un fondo de financiamiento que se ejecuta. En el cambio de gobierno, y que sería bueno que nos aclares,
siempre estuvo esta discusión, si se mantiene o no se mantiene el plan de zona extrema, porque creo que era algo relevante y que transversalmente yo he escuchado desde la diputada Mar hasta el diputado Boerich, pasando por representantes de la nueva mayoría, que ha sido como ejercicio, ha sido un buen ejercicio. La duda está en si se mantiene esto en el tiempo o no se mantiene esto en el tiempo. Cuéntanos ya respecto al plan de zona Perdona, extrema, más con por proyectos favor. emblemáticos. Proyecto emblemático, Centro claro. Antártico, Dársena, Kirke, que pareciera ser que habían dudas si continuaba su Así ejecución, Mejoramiento del aeropuerto en Puerto por Williams. ejemplo. Sí, Muy necesario. hiciste una muy buena introducción, Juan Francisco, porque efectivamente nosotros como gobierno hemos dejado en claro que el plan de zona extrema es un buen plan. Se hizo bien, porque efectivamente, o sea, sobre todo para nuestra región y para la región de Aysén, proyectos emblemáticos no se iban a poder nunca ejecutar por la metodología tradicional que tiene desarrollo social. Entonces esta nueva metodología ha permitido ejecutar proyectos emblemáticos para la región que venían hace mucho tiempo. ¿Cuál es el problema del plan de zona extrema que tenemos nosotros? Uno, el tema del financiamiento, porque nunca quedó claro, la administración anterior nunca dejó en claro cuánto iba a ser el financiamiento que iba a quedar para este plan de zona extrema. Y además el análisis financiero de los proyectos, que no es el problema que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque cuando se hizo este plan de zona extrema, fueron 37 proyectos, casi todos bastante bien definidos, pero, por ejemplo, el multipropósito de Williams, un proyecto muy bueno que va a permitir que lleguen cruceros a Williams, va a permitir que el turismo, haya más turismo en Williams, en la región, etcétera, etcétera, pero se calculó que iba a costar 8.000 millones de pesos. Ahora en la actualidad, ya ejecutándose, a puertas de ejecutarse, va a costar 34.000 millones de pesos. Entonces eso no puede ser, o sea, se hizo un muy mal análisis. Lo mismo el Centro Antártico, o sea, va a partir el diseño 1.400 millones, o sea, una locura. Y ahora la ejecución ya se está calculando que termina este otro mes de 60.000 millones, y cuando se licite lo más probable es que cueste 80.000. Entonces un Centro Antártico de 80.000 millones de pesos es una locura. Entonces, Habiendo muchas más necesidades, disculpa que te interrumpa, sobre todo en Puerto Williams. exactamente, o sea, el Centro Antártico nosotros sabemos como gobierno que es un proyecto muy importante para la región, para puerta de entrada a la Antártica, nos va a permitir seguir potenciándonos nosotros como región, pero es mucho presupuesto ya hablar de 60.000 millones de pesos. Pero hay otros proyectos también que ya van encaminados y bien. Pero nos hemos tenido que empezar a conseguir recursos, y el tema de la continuación del plan de zona extrema es lo que ahora también se está gestionando. El intendente fue hace poco a la comisión de zona extrema a exponer este tema de la falta, bueno, de recursos, que el otro año ya termina, pero el subsecretario Felipe Salaverry y además el presidente han dicho que la idea es continuar este PETSE, pero obviamente dándole un toque mejorado, se podría decir un PETSE 2.0, algo así, que una de las cosas que tiene el PETSE que está actualmente es que, por ejemplo, no se, es bien cerrado en el tema de agregar o quitar proyectos, o sea, son estos 37 proyectos y no se pueden, está. no se pueden modificar. Corrígeme, Jack, porque cuando se lanzó este plan, se entendió que eran recursos frescos, que eran recursos adicionales a los que habitualmente a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional o el FONDEMA iban a estar para desarrollar esto. Sí, Y por lo tanto, el hecho de que fuese una cartera cerrada tenía que ver con que era una fuente de financiamiento muy particular, ¿cierto? Con un decreto donde se justificaba esto. Uno podrá estar de acuerdo o no de acuerdo en que probablemente los errores vienen por el lado de la estimación de los costos. sí. Entonces, el tema, yo diría que hay consenso público o más político, técnico, en que como herramienta lo que uno tiene que tratar de defender desde la región es la herramienta. O sea, Exacto, que no se pueda exacto. evaluar en función del beneficio como Exacto. metodologías tradicionales, Sí. y que se pueda mantener como método para desarrollar proyectos emblemáticos. Otra cosa tiene que ver cómo se materializa esto, y otro que quizás no está, que tiene que ver con lo que se plantea, con las prioridades. Porque pareciera ser que ahí el 2.0 debiese recoger ese tipo de inquietudes. Sí, aparte dejar en claro que también los proyectos que se están ejecutando actualmente van a seguir, o sea, porque como te digo, son buenos proyectos, sobre todo
la construcción de las carreteras en Tierra del Fuego, que son del PETSE, van a arriba de las minas. Exactamente, o sea, son proyectos que son para 5 o 6 años algunos, por venir manantiales, que tienen un costo de 90.000 millones, Claro. y van a seguir su curso. El tema, efectivamente, como dices tú, es ver el financiamiento que siga, y además poder empezar a agregar nuevos proyectos y, bueno, las prioridades que tiene el intendente, que ya las hemos empezado a conversar, para empezar ya a gestionar eso. Ahora hay que decir que este consenso que al menos yo he visto en términos de valorar este plan de zona extrema, tiene que ver porque tanto el gobierno de Piñera anterior como el gobierno de la presidenta Bachelet 1 se encontraron con estos problemas. Estaban las ganas de desarrollar, estaba el compromiso, y que muchas veces se vieron entrampados metodológicamente. Entonces viene este plan de zona extrema, que es una herramienta que en realidad como región nos conviene, independiente de quién sea el gobierno de turno. Sí. El tema entonces está, y en eso quiero entender de tus palabras que al menos el gobierno hoy día no es crítico frente a este plan como al principio se parecía, y que en ese sentido valida como herramienta de desarrollo de la región este tipo de planes. Otra cosa será cómo se busca el financiamiento. Sí, o sea, yo creo que quizás ahí fue un poco falta de comunicación, pero el gobierno nunca atacó el plan de zona extrema. Lo que hemos atacado siempre desde el primer minuto es lo que te estaba comentando, o sea, el mal análisis que hubo en el tema, bueno, de la designación de los recursos y de los proyectos, o sea, sobre todo el Centro Antártico, que lo dije ayer en otro medio. Mucho tiempo se ha estado hablando solamente del Centro Antártico, como si fuera el único proyecto emblemático del plan de zona extrema, y no es así. O sea, hay muchos más proyectos emblemáticos y que son muy buenos, y el Centro Antártico es otro más, pero que se hizo muy mal análisis, y ahora tenemos el problema de buscar los recursos, ya que, como te digo, o sea, lo más probable es que cueste 60.000 millones, está terminando el diseño el otro año, que además 1.400 millones para un diseño, bueno, tú que te manejas en el tema, es bastante. Ya una consulta, ¿cuántos metros cuadrados tiene el Centro Antártico en el diseño? 15.000. 15.000 metros cuadrados. 22.000 chuta. 22.000. Te lo comento, ¿sabes? Porque estamos hablando de un proyecto que en realidad, llevándolo a dólares, son 114 millones de dólares. Y ahí difiero contigo, ya en que no es una locura. Distinto es que no tengamos las plata, que eso es distinto. Pero a mí me tocó visitar el Centro Antártico en Hobart y en Christchurch, tanto en Nueva Zelanda y en Australia, en mi calidad de gerente de la empresa portuaria, porque era para nosotros de interés. Cierto. Y es un centro antártico que yo creo que es más chico que el que se proyectaba acá, y costó 300 millones de dólares. Y tenía una cantidad de trabajo impresionante desde el punto de vista científico, la cantidad de turismo que llevan allá. Creo que Australia está como a 2 veces y media la distancia que tenemos nosotros hacia la Antártida. Entonces, esto de establecer parámetros de si es una locura o no, ya me parece que habría que tener cuidado. Es decir, a lo mejor hoy día no tenemos para financiarlo, O sea, pero nunca va a ser una locura proyectar un centro antártico en circunstancias que siempre hemos hablado nosotros los magallánicos, que somos la puerta de entrada. Ahora la puerta de entrada, dicen hasta los puertoportinos dicen que la puerta de entrada está por allá, pero acá es la puerta de entrada a la Antártica, y es muy relevante que así lo hagamos. A mí me llamó la atención ver en esos lugares cómo la Antártida estaba tan presente, las estatuas a los héroes que ellos consideran, ¿no es cierto?, que fueron los primeros precursores de la Antártica. Eso por una parte, en el Centro Antártico. Lo otro que siempre me ha llamado la atención son los valores. Francamente, yo creo que acá tenemos un problema, y esto no es de un gobierno, es un problema estructural del Estado. ¿Por qué llegamos a estos valores? Mira, a mí me tocó liderar la primera etapa de Fuerte Bulnes, cuando una entidad privada, un conjunto de socios, ¿no es cierto?, me llamaron para liderar esa etapa, de hacerme cargo de ese proyecto, y la evaluación económica que se había encargado a un reconocido consultor regional hablaba de 30 UF el metro cuadrado en esa época. Y cuando llegamos al momento de colocar el proyecto, ¿no es cierto?, y visitarlo públicamente, los valores mínimos que llegamos fueron 72 UF. Con gente experta que estaba en ese directorio, decía, esto no funciona, o sea, esto no es así, no puede ser. O sea, acá hay un problema de falta de competencia. Competencia me refiero entre las empresas que se dedican a construir, o hay una burbuja inmobiliaria, o hay acuerdos entre los incumbentes para tener esos precios, porque francamente a mí me parece que ahí tenemos un problemita que el Estado no ha sabido resolver.
la falta de competencia, los Claro, porque- precios acá del porque metro a cuadrado ese son nivel de extraordinariamente... precio, 80.000, yo diría que el hospital regional costó más o menos esa cifra. Mm. Entonces ahí es donde uno empieza a tener cuestionamientos, ¿cierto? Uno quisiera que se desarrollaran todas las iniciativas, pero hay un ámbito ahí también de prioridad, me imagino. Es que a eso, o sea, y qué bueno que lo digan lo del centro antártico, o sea, hay que transparentar, o sea, hay que ver si es que es prioridad hacer un centro antártico de 80.000 millones de pesos o 60.000, o hacer alcantarillado en Río de los Ciervos, en Pampa Redonda, Ojo Bueno Versalovich, que se está haciendo ahora la PR. Hay que ver, porque no, o sea, por recursos, si tuviéramos recursos infinitos, perfecto, hagámoslo, pero lamentablemente no son infinitos. Entonces, ese es el debate que tenemos que tener, ir definiendo cuáles son las prioridades, y por eso es lo que hemos dicho, que se calculó en su minuto que el centro antártico iba a costar 24.000 millones de pesos, y en estos momentos, que ya está terminando, que recibimos nosotros el diseño, va a costar 60.000 millones de pesos. Entonces, los recursos no los tenemos. Si los tuviésemos, si hubiese quedado establecido que el PET se iba a tener los recursos, perfecto, lo hacemos, pero en estos momentos no los tenemos, y en estos momentos, si es que lo quisiéramos ejecutar ahora que termina, tendríamos que ocupar nuestro FNR o sectorial. O sea, Esa es la discusión. Para Entonces, aclarar la discusión financiera, en ese sentido el PET se tiene asegurado, plan de zona extrema, tiene asegurado los 22.000. Si uno quisiera... este año tenemos No, 30.000 pero para el centro antártico, tú mencionaste que la estimación inicial fueron 22.000. Ve- Estaría- 24.000. 24.000. 24.000, perdón. Eso es lo que estaría. No, tampoco. Tampoco. Porque, ¿qué fue lo que pasó? 1000. Se metieron etapas, además, Ya. en su minuto. Entonces, en la administración anterior metió solamente el diseño para el financiamiento del PETSE, no la En ejecución. 2019. No, para el plan. En general, para el plan. Para el ya. plan. O sea, en el plan había Solamente el proyectos que diseño. estaban a nivel de preinversión Prefactibilidad, y otros diseño de y ejecución. Exacto. Perfecto. Entonces, para el centro antártico se metió solamente el diseño, no la ejecución. Entonces tampoco nunca estuvo contemplado. Y como te digo, el 2017 DIPRES, ya cuando calculó más o menos cuánto iba a costar realmente todo el plan, mandó un oficio al ex intendente Flies, septiembre del 2017, en donde dijo, para el 2017 les pasamos, creo que son 30.000 y tanto de fracción, 2018 32.500, 2019 30.500, que es lo que se está dando, y el 2020 29.000 y fracción. O sea, estamos hablando de 120.000 APP versus los 300.000 que se hablaba. Es que eso es otro tema, porque el plan, la administración anterior calculó 309.000 millones de pesos que iba a costar. Hasta el momento, ahora ya con varios proyectos que tenemos el diseño, como el Centro Antártico y otros que ya están en ejecución, podemos decir que va en 470.000 millones. O sea, son 160.000 millones de déficit, o sea, que no se calcularon, o sea, que se hizo un mal análisis. Entonces, ese es el tema, o sea, y eso es lo que hemos querido transparentar, pero vuelvo a reiterar, el plan de zona extrema es un muy buen mecanismo, donde la metodología, como tú lo has dicho, es muy buena, o sea, para la región es fundamental tenerlo, y por eso es que el intendente está peleando y gestionando para seguir teniendo esta metodología. ¿Y los proyectos en la práctica, entonces, en qué estado están? Hay muchos que están, por ejemplo, el CAI acaba de terminar el centro asistencial, que es otro proyecto que se calculó 8.000 millones y finalmente costó 15.000 y fracción, acaba de terminar. Bueno, están todas las Porvenir Manantiales, están en ejecución, Onaicín San Sebastián. Y estos de los que hablábamos, que fueron muy emblemáticos, El Río de las Minas. Dársena, el mismo centro antártico, ¿cuál es el estado del arte, como se dice habitualmente? O sea, ¿están paralizados? ¿No se van a seguir? Centro Antártico Diseño todavía no termina. Y hasta ahí llegamos, por ahora. O sea que todavía no terminó el diseño. Y otro tema también, volviendo al Centro Antártico, no me gusta tanto hablar, pero como es tan emblemático, es el tema del modelo de gestión, porque también no hay un modelo de gestión que supuestamente la consultora que estaba haciendo el diseño tenía que presentar un modelo de gestión que hasta el momento no ha sido bueno. O sea, lo que ha sido muy básico. Lo que han planteado es decir, bueno, son 22 países los que van a la Antártica, entonces si es que cada país pone un 1% de inversión de lo que tienen para Antártica, financiamos el Centro Antártico. Ya, pero ¿y qué? ¿Y por qué van a poner un 1% en el Centro Antártico? O sea,
Entonces no hay un buen modelo de gestión, que eso es el otro tema que tenemos que definir antes de hacer el Centro Antártico, si es que se hace con la cantidad de plata. También estamos gestionando a nivel sectorial, el Ministerio de Relaciones Exteriores está bastante interesado, pero le estamos diciendo, bueno, pongan los recursos que corresponden. Hay un acento con el modelo de gestión, porque aquí no es solo ahora, yo creo que es un problema de nuestra política pública, es que al Estado como que le cuesta menos disponer recursos para que se construyan las cosas, los proyectos, pero le cuesta mucho ponerse la mano en el bolsillo para la operación, mantención, y hemos visto de distintas magnitudes, yo he visto cómo infraestructura pública construida, por la falta de mantenimiento, por la falta de recursos para la conservación, se han ido dañando en el tiempo, y a la larga hay que volver a reconstruir, volver a hacer. Entonces ahí hay un tema no menor dentro de la evaluación de proyectos que uno echa de menos, los costos de operación y mantención. Bueno, buen punto, y te doy un ejemplo claro también del plan de zona extrema. La biblioteca y archivo digital del plan de zona extrema va a quedar acá en la ex cárcel, y son 15.800 millones de pesos que no están contemplados en el financiamiento del plan de zona extrema. Lo que hicimos con el intendente, fuimos hace 2 meses a conseguirnos financiamiento subdere, 25% con cultura, y el otro 50% lo va a poner el FNR. Y además cultura se comprometió a hacerse cargo del modelo de gestión, o sea, del mantenimiento, para asegurarnos de lo que tú dices, que después no vaya a quedar botado o dañado, que al final en 5 años más tengamos que de nuevo restaurar. Entonces es bueno el punto que toca, de asegurarse el Estado en general de hacerse cargo y estar seguro de que va a haber un modelo de gestión en cada... Andreita, usted ha estado callada todo el programa. Muy callada. Súper, es que me interesa muchísimo lo que ha hablado nuestro invitado. Bueno, yo también soy invitada. Pero ya ha venido más seguido. Sí, porque admiro mucho tu trabajo. Creo que lo has hecho súper bien. Bueno, la gestión del intendente también la hemos visto, que ha ido ahí a pelear literalmente el presupuesto y el aumento, y que siga además. Y quería felicitarte públicamente también, porque eres una persona joven, una figura joven, y lo has hecho estupendo. Esperemos seguir trabajando ahí. Bueno, hay harto para hablar. Ahora nos enfocamos solamente en el plan de zona extrema, pero estamos haciendo harto trabajo, sobre todo en Timau, que la Juan Francisco tiene conocimiento también del trabajo que estamos haciendo en todas las comunas, que por más que digan 10, 20 personas, que es otro tema que he discutido harto con personas que me dicen, oye, pero ¿por qué estás invirtiendo en allá que viven 5 personas? Bueno, porque esas 5 personas viven y tienen derecho también a tener agua, alcantarillado. Y sobre todo que vivir en zonas extremas, o aislado, es mucho más difícil para nosotros que estamos acá como en la capital, por decirlo así. No sé, no se compara con la vida que tiene la gente en Puerto Williams, por ejemplo. Sí. Se nos pasó volando el programa, queridos amigos, auditores. Volveremos a invitar a nuestro invitado, a Jack Ruth, representante de la Subdere, jefe, ¿cierto? Sí, jefe de servicio. Para seguir ahondando en muchos temas. Nos quedaron temas importantes, como el tema ambiental respecto al relleno sanitario, que es un tema ciudad y un tema región. Bueno, igual el plan de zonas extremas también el relleno sanitario de Punta Arenas por venir están ahí, y por lo tanto la invitación abierta para otra oportunidad. Brevemente, Eduardo. Sí, yo quiero aprovechar estos últimos minutos para invitar a todos los socialistas y socialistas, mujeres y hombres, para que el día domingo, como ha sido histórico en nuestro partido, participen en la elección de sus autoridades, que van a poder durante los próximos 2 años dirigir los destinos de este partido, que tiene ya 86 años. Es un partido nuevo en comparación con otros, pero tiene 86 años, y yo los llamo a eso, los invito a participar, más allá de las pugnas, de repente algunos esfuerzos que hay por darnos unos canillazos. Los socialistas siempre hemos tenido un comportamiento ejemplar en las elecciones, y después de las elecciones pasa todo esta trifulca. Sí, además hay una condición especial. Esta es la primera votación de un partido en Chile que va a ser paritaria. Nosotros elegimos en igualdad de condiciones. Cada
militante, hombre o mujer, vota por un hombre y una mujer obligatoriamente. No puede votar por una mujer o por un hombre solamente. Tienen que votar por dos. Interesante. Hablaremos Y además, y además eligen en forma paritaria. Sí, Eso. eso me encanta. Y yo quiero darle un Excelente. saludo a una persona que siempre Breve. nos escribe, que nos ve. Se llama Francisco Andrés Fuentes. Saludos a él entonces. Leemos todos sus comentarios. Bueno, Hernán, nos estamos despidiendo hasta la próxima No, a semana. Y dado que todos saludaron, yo saludo al pueblo azul, que hoy día cumple 92 años, la Universidad de Chile. Vamos a salir del fondo, así que ánimo. Hasta la próxima semana. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Pauta Semanal. Participan Yanira Lara, ex seremi de gobierno; Mario Esquivel, abogado; Juan Francisco Miranda, ingeniero civil, ex seremi de obras públicas; Eduardo Manzanares, presidente del Partido Socialista. Conduce Cristian García. Pauta Semanal en Polar Comunicaciones. Después de la noticia, el análisis.